noches. Hoy vamos a ver qué pasa con la economía en Argentina. Después de los auspicios nos acompaña un amigo de la casa, el licenciado Jorge Ingáramo. Ahora, tus comidas son más ricas con el nuevo untable Por Salud de Manfrey. Va con todo, un verdadero aliado en tu cocina. Nuevo Por Salud de Manfrey. ¡Probalo! Manfrey, eso que te gusta. Buenas noches. Con una inflación del 4% este mes que se nos fue en enero, con unas señales políticas que estamos con China, que le recitamos, nuestro embajador en China le recita la marcha de Mao, que con estas señales tan confusas con Putin. Y mientras tanto, el riesgo país que sube, el acuerdo con el fondo que se sabe, no se sabe, pero que ya desde Estados Unidos dicen que la verdad que es un arreglo bastante particular. Mientras tanto, aumenta la harina, como dije recién, 4% de inflación. Al ciudadano de a pie, a todos nosotros, ¿cómo nos afecta esto de China, de los incendios, de la sequía, de que se pueden o no se pueden comprar dólares, de que el dólar se escapa, pero no se escapa, el que se escapa es el blue, porque el otro lo retienen, al otro de a poco lo están haciendo aumentar? Ay, Dios mío, para saber de economía en Argentina hay que haber estudiado tantos años, por eso llamamos a alguien que estudió muchos años. Por eso está con nosotros Jorge Ingáramo, un amigo de la casa, que nos va a explicar un poco qué es todo esto y qué nos espera en los próximos meses, con arreglo con el FMI, con las tarifas que suben o bajan, o se congelan o no se congelan, con el transporte que sube o baja, se congela o no se congela. Jorge, por favor, aclárame un poco este panorama. Lo único que sé es que cada vez que voy al súper me quiero morir con los precios que veo. Bueno, y lamentablemente no te voy a resolver el problema del mes de febrero y marzo, porque vas a seguir pagando caro, porque no va a estar arreglado el problema con el fondo, ni va a haber señales antiinflacionarias bien claras. Así que, bueno, pero yo diría, el año pasado terminamos con el famoso rebote, que fue, el gobierno dice que es por el plan Platita y por el previaje. Yo creo que es porque la Argentina exportó 23.000 millones de dólares más, de los cuales el 70% lo puso el campo con sus industrias. Esos son 23.000 millones de dólares, te permiten crear fácilmente unos 500.000 puestos de trabajo de 40.000 dólares cada uno. Quiere decir que excedente económico hay. Además, el fondo el año pasado nos regaló los famosos DEX, Derechos Especiales de Giro, que nosotros tuvimos la mala idea de usarlo para pagarle al fondo. Entonces, excedente económico hay, y la causa del rebote no es lo que dice el gobierno, el plan Platita, sino la verdadera causa del rebote es la mejora de los términos de intercambio. Es decir, el año pasado, además de soja y suerte, fuimos soja, suerte y derechos especiales de giro, ¿no? Por eso la gente estuvo veraneando, la pasaron bomba, todos apilados en la playa. Bueno, ¿no es cierto? Nos acostumbramos al 4% de inflación, sabemos perfectamente que cuando vamos a comprar el aceite lo vamos a encontrar 10% más caro, cuando vamos a comprar azúcar 10% más caro, cuando vamos a comprar lechuga lo podemos encontrar el 50% más caro por la seca, etcétera. O sea, no pasó nada. No tenemos presupuesto por la magia de los halcones. El Martín Sí, Tetaz diciendo tenemos 132 votos para voltear el presupuesto, no para tener un presupuesto, sino para voltear el presupuesto. Y Máximo diciendo, bueno, por lo que dijo Máximo, conclusión, no tenemos presupuesto. Tampoco tenemos arreglo con el fondo. Y mandamos 18 proyectos extraordinarios, ¿no? Enero y febrero fueron 2 meses hasta ahora prácticamente perdidos.
en materia Y de sí, política porque las económica. extraordinarias nunca se dieron. Bueno, por eso. Ahora parece que ayer hubo una reunión clave, ayer no, el lunes, hubo una reunión clave donde se tomó la decisión de mandar de viejo el decreto, que estaba Vilma Ibarra en esa reunión, de mandar el decreto, perdón, la ley al Congreso. Bueno, bueno, la ley del fondo, ¿no? La ley del arreglo con el Sí, sí, fondo sí. al Congreso. Entonces, sí, bueno, la semana pasada tuve suerte de que la mesa de Juntos por el Cambio dijo de que no creen el default, que ellos van a tratar de hacer todo lo posible para que no haya default. O sea que, bueno, la prueba empieza como de nuevo, digamos, ¿no? O sea, el ministro Guzmán sigue demostrando que es un mal ministro de la deuda, no ministro de Economía, no tiene idea de lo que es la economía, digamos, perdemos oportunidades como vimos el año pasado. O sea, con los 17 mil millones más que exportó el agro y sus industrias, podríamos haber hecho 18 veces el tren de Añelo a Bahía Blanca para sacar el petróleo. Justo ahora que el petróleo vale $93, ¿no? Por supuesto, no tenemos ni siquiera el proyecto hecho. O sea, perdimos la oportunidad, la perdimos. Es más, el año pasado tuvimos ya balanza negativa externa de combustible, o sea, importamos más combustible de lo que exportamos, cosa que con la recesión del año 2020 no tuvimos. Esa es la situación. Bueno, ¿va a haber extraordinaria? Dicen que sí. Yo ayer tuve noticias de que la semana que viene se va a tratar la ley agroindustrial, por ejemplo. No sé cómo, pero la ley agroindustrial ya había sido mandada en ordinarias, así que los legisladores ya la conocen. En todo caso pueden levantar la mano y empezar a hacer, porque sería un bochorno que de 18 proyectos que se mandan en extraordinaria no se apruebe ninguno. Sería realmente una cosa impresentable. O sea, alguno habría que aprobar, aunque sea la creación de la Universidad del Delta, ¿no? que es un gran proyecto que requería extraordinaria. Así que yo creo que el arreglo con el fondo va a ocurrir. Me parece que no es tan complicado. El único gran obstáculo es Cristina, ¿no es cierto? Y Máximo, son los dos obstáculos, que no quieren que los controlen. El arreglo con el fondo es patear todo para 4 años. Cumpliendo, siempre que cumpla. Jorge, viste que un economista de Juntos por el Cambio dijo, perdón la expresión, pero lo dijo el economista, son unos hijos de puta, están pateando todo para el próximo que viene. Claro, porque el arreglo Juntos por el Cambio no hubiese dejado nada como para pagar, pero digo, esos son los términos en los que se están manejando los muchachos. No sé cómo pensaba pagar Duhovne 43 mil millones de dólares en 10 trimestres, porque el arreglo es por 10 trimestres. Empieza ahora y termina en el segundo trimestre de aquí 2 años. O sea, cada trimestre vos tenés que cumplir las metas. Si cumplís las metas, te refinancian la guita que vence ese trimestre, te la mandan a 10 años con 4 de gracia. Con lo cual, el próximo gobierno tendrá que estar pensando, tiene 4 años para pensarlo, por suerte, ¿no es cierto? ¿Qué corno va a ser el día que llegue? Bueno, se supone que la Argentina ya va a estar en los mercados de capitales, ya vamos a tener el gasoducto. Perdón, no tiene 4 años, tiene 2. No, este gobierno tiene 2 de vigencia, pero cuando te venza el 22 de marzo, te venza los 3.800, esos 3.800 pasan a 10 años con 4 de gracia. O sea que lo empezás a pagar el 22 de marzo del 26. El pobre tipo que esté ahí ese día, bueno, tendrá que haberlo pensado antes, a ver qué es lo que hacía. Eso es todo. Y falta arreglar qué tipo de cambio vamos a usar, si vamos a ir con esta política cambiaria, vamos a subir cuánto la tasa de interés, cómo vamos a hacer para cumplir la meta. Para mí no es un gran problema cumplir la meta. El 2,5 de déficit fiscal operativo, el año pasado tuvimos 3,5, ¿no? Con 3,3, de esos 3,5, 3,3 son subsidios. O sea que con quitar 1/3 de los subsidios cumplís la meta este año. El año que viene tendrás que quitar otro tercio y el otro año tendrás que quitar otro tercio. Pero cumplís la meta. No es una cosa imposible de conseguir, nada. Por supuesto que tenés que tener un plan para hacer eso. O sea, tenés que corregir las tarifas públicas, acomodar el tipo de cambio.
el ministro dijo no voy a devaluar. Bueno, ahora con la situación monetaria que tenemos en Argentina no hace falta que devalúes para tener inflación, la tenés porque además de tener un montón de guita creada con el plan platita que todavía está en la calle y un montón de relics que creaste también para absorber esa platita para que no se te vaya, para no tener una hiperinflación. Además de todo eso, tenés aumento de los precios internacionales. Hoy tenés que pagar el petróleo importado a $93 más el flete, que encima se encarece todavía más porque justamente el flete es petróleo. Entonces, tenés que pagar el petróleo importado, tenés que pagar $100. Si no tenés petróleo, tenés que pagar los $100. Te guste o no te guste, llegamos a los famosos $100 que decía la precio. O sea, no pasa nada, digamos. Esperemos que a los halcones dejen de joder, digamos, ¿no? Para hablar en criollo. Y que las palomas, que son más laboriosas, más de hacer acuerdos y demás, que fueron las que fracasaron con el presupuesto, pero después se impusieron con bienes personales, porque en bienes personales las palomas ganaron, los halcones perdieron. Sí, señor. Las palomas ganaron. Sí, señor. ¿No? Entonces, ahora esperemos que cuando llegue la hora de tratar la ley agroindustrial, ganen otra vez las palomas y por lo menos haya una ley agroindustrial que fomente la inversión del campo, que es una inversión que está toda parada, que está toda esperando que se... Además, está toda esperando la solución del problema del fondo y la solución de la disponibilidad de dólares, porque los importadores no tienen dólares para traer cubiertas de cosechadora, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación actual. Si me llamás de aquí el 23 de marzo a la noche, a lo mejor cambió. Sí, por supuesto. Hoy tenemos un inmovilismo fenomenal, y tanto el gobierno como y consiguientemente la oposición, como una situación de incertidumbre total. Todo el mundo remarca por las dudas, las cosas... y además tenemos inflación importada, que evidentemente la inflación importada no nos podemos escapar. No, esa no. Esa no es nuestra y hay que hacerse cargo. Esa sí, no es nuestra y hay que hacerse cargo. ¿En qué puede redundar en la economía esta gira que hizo el presidente con Putin? Bueno, yo sobre eso soy muy cauto. Hablar con Putin y hablar con Xi Jinping habla todo el mundo. Ahora Biden se ha puesto caprichoso, lo manda Blinken, ¿no? Pero todo el mundo habla. Alemania no tiene defensa propia, tiene la OTAN como mecanismo de defensa, ¿no? O sea, Estados Unidos, básicamente Estados Unidos, y bases americanas en su territorio. Trae el petróleo, trae todo el gas, el 50% de lo que consume lo trae de Rusia, ¿no? Entonces, y hablan. Merkel hablaba todo el tiempo con Putin. Para colmo, Merkel venía de Alemania Oriental, con lo cual sabía hablar ruso perfectamente. Bueno, quiere decir que hablar se puede hablar, acuerdos se pueden hacer. Ahora, que te metan una base, como metieron los chinos en el sur, para el satélite, ¿no es cierto? O que la Argentina sea la puerta de entrada de Rusia en América Latina, bueno, ya hay un momentito. ¿Puerta de entrada para qué? ¿Para fabricar camiones? ¿Para las centrales nucleares? ¿Para qué? ¿Para hacer el tren de Vaca Muerta? Bueno, eso me parece que... O sea, yo dejando de lado toda la parafernalia mediática... Sí, el circo político, digamos. El de Mao y todo eso. O sea, negocios son negocios. Todo el mundo hace negocios. Hay 130 países en la ruta de la seda ya. O sea, que hablar se puede hablar y negocios se pueden hacer. Las condiciones hay que discutirlas. De todos modos, no nos hagamos ninguna ilusión. Tanto Rusia como China no van a traer un mango hasta que nos arreglemos con el fondo. Y hasta que pasen por lo menos 6 meses, o sea, 2 trimestres, que hayamos cumplido las cosas. Porque ellos también saben que Cristina puede decir sí, acuerden. Y después el año que viene, cuando llegan las elecciones, patea el tablero y todo a foja cero. Y los chinos no comen vidrio. Además, los chinos, no nos olvidemos que la empresa petrolera más grande de China vendió su posición de la concesión del Golfo de San Jorge, se la vendió a Urnequian. Sí, señor. ¿No? Y se tomó el palo. O sea que no están locos por venir. Tienen 50.000 países donde hay petróleo, gas, etcétera, etcétera. Así que
pero lo que pasa es que hay que tener una política exterior, hay que saber negociar, hay que tener conducta, hay que cumplir los compromisos. Si vos decís, voy a tener 2,5 de déficit fiscal, tener 2,5 de déficit fiscal, y si tenés que subirle la luz a los de Barrio Parque en Buenos Aires, se la tenés que subir. Y se la tenés que subir para que paguen la tarifa plena, o sea, se la tenés que subir 100%, no Mínimo. 1%, claro, 100%, mínimo. Mínimo Y que la paguen como 100%, porque tengo un par de boletas de Retiro, Barrio Norte, Barrio Parque, Puerto Madero, y te digo que mínimo 100% hay que subírselas. Exactamente, ¿no? Y eso que zafamos del tema de las valuaciones inmobiliarias, ¿no es cierto? Que era lo otro que quería el fondo. Que Sí, el fondo señor. decía, las valuaciones inmobiliarias en Argentina son ridículas, y bueno, Y tiene a razón. cualquiera le consta, Sí. que la evaluación de los campos y de los inmuebles en Argentina debe ser más o menos como mucho, el 30% del precio de mercado. Sí. Pero claro, como esos son problemas de los gobernadores, entonces poner de acuerdo a 24 tipos para que revalúen iba a ser imposible, entonces zafamos de esa. No, no, Pero no. va a haber más. Además, Jorge, hay que comerse el costo político de subir la evaluación fiscal, lo que implica la suba de impuestos que significaría, porque si estamos hablando de que tienen una evaluación que es como máximo del 30, me estás diciendo que me lo vas a tener que subir al impuesto por lo menos un 200%, 300%. Entonces, Bueno, ¿quién es el gobernador no que se hace come falta ese costo político? Bueno, no hace falta hacerlo en 24 horas. Podés ir acomodando las cosas. Además, si haces un plan antiinflacionario y bajar la inflación, si cumplís con el 1% de compromiso de emisión de base monetaria para el Tesoro, que está en el Sí. acuerdo con el fondo, 1% del PBI son 430.000 millones de pesos, son 15% de la base monetaria. Si cumplís con eso, ya la inflación tendría que empezar a bajar, Acomodarse. porque cambiaría las expectativas. O sea, el acuerdo con el fondo te patea todo para más adelante y te puede llegar a cambiar las expectativas. Punto. No hay nada más que eso. Y vendrían las inversiones, ¿no? Los chinos traerían los 23.000 millones de dólares siempre que nosotros cumplamos, los traerían de a poquito. Vaya a saber si tenemos otro swap. Alguien tendría que aportar plata fresca, porque los exportadores se portaron muy bien en enero. Por eso nos reventó todo. En enero los exportadores trajeron muchos dólares a la Argentina, y tengo entendido que los primeros 14 días de febrero también están trayendo muchos dólares. Claro, la Argentina todo el mundo se apura para traer dólares para comprar la soja y el maíz, porque no sabemos cuánto va a haber. Claro. Entonces tenemos otra cosa que tenemos a favor, ¿no? Sí, ese es un viento de cola que si no lo aprovechamos... Claro. O sea, tenemos menos soja, vamos a tener menos soja, vamos a tener menos maíz, pero mucho más caro. La Pero soja mucho subió más caro. 100%, $100, y el maíz ya subió $40. Con respecto al tema de las tarifas del precio, en realidad, del transporte en Ciudad Autónoma y en el AMBA y los subsidios, ahí me parece que también hay una especie de toque como... Está bien que lo usen o no políticamente, son dos mangos aparte, pero hay un toque de fondo de decir, bueno, tampoco pueden estar pagando, no se consiguen ni billetes de 10 pesos ya, y es lo que están pagando por transporte, o sea, no se puede subsidiar el 95%. No. Digo, cuando en otras no. provincias se subsidia el 20%, a eso voy, ¿no? Claro, bueno, el transporte en la capital federal cuesta 18 pesos, y en Bahía Blanca cuesta 72 y en Córdoba cuesta 60. Está bien, hay distintas proporciones de kilómetros, pasajeros, Sí, kilómetros, bueno. todo lo que ustedes... Pero de ahí a justificar una diferencia de 200% es una grande... Bueno, eso me parece que tiene que ser parte de alguna clase de acuerdo político, ¿no? No se puede evitar la fobia anticapital federal de Cristina, y lo que pasa es que Alberto es de Capital, ¿no? Sí. Y Capital Federal
nos guste o no nos guste, de Capital Federal salieron presidentes como Macri, como Fernández, ¿no? O sea, hay que tener cuidado ahí. Pero algún acuerdo van a tener que tener. Yo creo que no puede ser que sea la desproporción que es en este momento. Además, tampoco es cuestión de aumentar los subsidios. Porque si justamente el fondo nos pide que lo bajemos, no es cuestión de aumentar, sino mirar dónde se pone la guita, porque el subsidio es un tapatutti, ¿no? Sí, el subsidio es una frazada que vos podés tener un colectivo que lleve un tipo por 18 kilómetros, y bueno, si te dan subsidio, capaz que te lo lleves, pero no tiene ningún sentido hacer eso. Es cuestión de estructurar bien cómo ponemos los recursos, sobre todo porque el exceso de recursos es impresionante. En diciembre le transfirieron 50.000 millones de pesos a Camesa, que no es de transporte, es de mayorista de luz, pero digamos 50.000 millones de pesos en un solo mes. Hagamos la cuenta de lo que significa eso. Sí. Bueno, es un poco la matriz que tiene este país y la que en algún momento va a haber que modificar, porque evidentemente así hoy es inviable. Lo que en un momento sirvió, hoy es inviable. Bueno, no se puede esperar de este gobierno que haga grandes cambios. Yo, francamente, ya perdí la esperanza porque están todos divididos y se matan todos entre ellos. Yo tenía algo de esperanza cuando Guzmán en el primer semestre del año pasado, antes de las elecciones, tuvo 1 punto de déficit fiscal, lo cual demuestra que es posible que en este primer semestre nosotros podríamos tener 1,5 puntos de déficit fiscal si corrigiéramos rápido las tarifas públicas. Lo que pasa es que se toman tanto tiempo para hacer las cosas, ¿no? Guzmán nos prometió que le iba a pagar 28% a los bonistas y le terminó pagando el 54%. Y hoy los bonos valen 28%. ¿No? Claro, se tomó tanto tiempo para hacer el acuerdo con el fondo que en realidad consiguió el efecto buscado, pero lo que pasa es que pasó 1 año y medio. Entonces, este gobierno con este ministro de Economía no va a cambiar, no va a revolucionar nada. Pescaremos otra vez la soja cara, si es que tenemos, que eso yo no me animo a decir cuánto vamos a tener. Yo veo que hay muchas estimaciones, pero que no sé, a mí yo me acuerdo mucho del año 2018, que decíamos que la pérdida va a ser catastrófica y Macri se fue al fondo en el 2018 porque con la pérdida que habíamos tenido, y resulta que cuando uno miró los números después los precios casi compensaron lo que se perdió de cantidades. Por supuesto que vos le decís eso al chacarero y te dice, sí, vos porque cosechaste, yo que no coseché, no ligué la soja de $500, ¿no es cierto? Pero bueno, pero yo creo que este año tenemos la oportunidad de que si se apuran, para darle un tono más optimista a esta conversación, si se apuran tenemos la posibilidad de que en el primer semestre tener un déficit fiscal bajo, el ingreso de la soja, los exportadores que se están portando bien, los bancos que no le piden una gran suba de tasa de interés al gobierno y un cierto nivel de actividad económica. Lo que no vamos a tener es la corrección de la inflación ni ninguna de esas cosas que hace un buen plan económico. Te hago se nos fue el tiempo, como siempre, te hago una propuesta. Cuando se arregle con el fondo, cuando se termine de arreglar con el fondo, porque evidentemente está encaminada la cosa, el primer trimestre tenemos programa de nuevo. Así vemos si fuimos cumpliendo y si hicimos bien la tarea o no. ¿Te parece? Vamos a hacer trimestralmente como el fondo nosotros. Vamos a ir ocultando cómo va. Eso es lo que no quiere Cristina, así que hagámoslo. No, por supuesto. Hagámoslo, dale. Pero no por Cristina o porque quiera o no Cristina. Hagámoslo también para saber cómo están yendo las cosas, porque a partir de eso vamos a entender si hay inversiones que se hacen o no, si hay capitales extranjeros que vienen o no, y si, bueno, el televidente, el que está viendo televisión, dice, bueno, si invierto o no, porque si más o menos se va cumpliendo es como que la cosa se va a ir acomodando y puede haber cierta certidumbre, cosa que hoy no existe. Claro, exactamente. No, sí, pero hagámoslo.
Yo no soy tan Hagámoslo. optimista sobre que este gobierno sea capaz de hacerlo, pero bueno, esperemos que algo mejoremos, ¿no? Porque con Seguro, rebotes no hacemos seguro. nada. El rebote Vamos, es lindo, vamos. el rebote es lindo, pero el rebote nos pone en el 2019, que fue un año de merda, digamos, ¿no? Sí, sí, aparte el rebote tiene un tiempo limitado, tiene una duración, tampoco es que uno Sí, puede terminó el vivir por los rebote. siglos de los siglos de rebote. Terminó el rebote terminó y se puede prolongar un rato si tenemos soja y maíz. Pero chao, después hay que laburar. Muchísimas gracias, Jorge. Ya nos fuimos, ya no tengo tiempo de hacer cierre, así que lo voy a hacer con vos. Buena semana para todos. Cuídense mucho, que la pandemia todavía está. Y bueno, y les prometemos que después que se arregle con el fondo, cada 3 meses, con Jorge Ingaramo vamos a ir haciendo el control. A ver si los argentinos vamos cumpliendo con las metas y si desde ese lugar por lo menos se va acomodando un poco la economía. Como siempre, Jorge Ingaramo, muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Suerte para todos. Suerte para todos. Gracias.